unidos, hemos creído que te hallamos, ¿no? Somos personas que tenemos la convicción de lo que no vemos y de la firmeza de lo que esperamos, que es ver tu presencia, Señor. Estamos aquí para que nos edifiques, primeramente para conocerte, luego para compartirte, Señor, para compartir de tu gloria, de tu honra, de la misericordia que has tenido con toda tu creación. Bendito Padre, ponemos en este tiempo todos nuestros defectos, nuestros pecados, lo que hayamos cometido, lo que no te sea grato a ti, Señor, porque a eso venimos, de la imperfección a la perfección. Convenimos con el alfarero para que seamos moldeados. Padre, quítalo de nosotros, retíralo, muéstranos a nuestras vidas para que podamos tener de ti el arrepentimiento. Ponemos todas nuestras cargas, no solo por nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, por las personas que están enfermas, sino por todas aquellas que has puesto en nuestro corazón, que de alguna u otra manera oramos por ellos continuamente, para que puedan conocerte y llegar a tu presencia, Señor. Ya que el universo que nos has dado es vasto y aún quizá no tengamos el tiempo de conocerlo, bueno, pues lo que nos has mostrado, que sea para ti, Señor, que vaya a ti y de lo que tú no echas fuera. Te agradecemos toda tu misericordia, que podamos enriquecernos con este estudio. Te ponemos en manos a los que han de compartir, a todos los que han de intervenir, a todos los que nos traen sus dudas, nos traen sus comentarios, Señor, para que puedan enriquecernos cada vez más. Te lo pedimos fuertemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar con un pequeño devocional a cargo de Jorge que me gustó mucho y me gusta más, sobre todo, y lo quiero platicar, y quizá más adelante tengamos la posibilidad de hacer más segmentos, ¿no? de este estudio, pero por lo pronto pues ya integramos 2. Ya el día de mañana pues veremos qué más se puede integrar. Ya qué impactante el color que traen. Y bueno, adelante Jorge con lo que nos has de compartir. Hola, buenas noches a todos, hermanos, bendiciones. Bueno, pues yo me quedé la semana pasada en el último versículo de Hechos 1:26, de que dijo, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pues dices, bueno, ¿cómo que echaron suerte? No es Dios, la humanidad como el humano, ¿no? Pero lo que voy es esto. Aquí vemos la conducta del Antiguo Testamento de cómo escoger a los hombres designados por Dios. Y cualquiera diría que echar suertes es dejarlo al azar, es lo que significa para nosotros. Antes lo hacían con dados, y tenían números, los dados, y otra forma era echar unos palos, tirarlos, y quien ganaba pues era escogido, ¿no? Pero Dios lo hace de otra manera. El echar suerte significa para él el dar herencia, dejar herencia. Entonces vemos cómo los apóstoles elegían por medio de la oración, todos reunidos, vienen ahí mismo en el Hechos 1, todo cómo perseveraban en oración, ajá, y elegían al que había de continuar reemplazando, al que faltaba, en cualquier otra tarea se hacía así, o sea, por medio de la oración y echaban suertes, pero era por medio de Dios, la heredad. Debemos de estar de acuerdo que la oración es parte fundamental para acercarse a Dios. Cristo nos enseñó cómo debemos de andar en caminos del Señor, nos dio las instrucciones de cómo hacerlo. Mateo 6, versículos 5 al 9, nos llama a no ser hipócritas, a no hacer repeticiones vanas, a no ser vistos por hombres para enorgullecernos de nosotros mismos, ya que si lo hacemos correctamente, Él sabe lo que necesitamos. Si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Y en Santiago también 1, versículos 5 y 6 nos dice que si nos hace falta sabiduría, pidamos al Señor, pero con fe, no dudando, no dudando. Una vez más la instrucción de orar en lo profundo de nuestro ser para ser escuchado por nuestro Señor. Reflexionemos acerca de cómo Dios nos llama a ser responsables por nuestra conducta, nuestros pensamientos y actuando de la forma adecuada, sin ser pecadores, pero sí oidores de la palabra y hacedores de ella, por medio del evangelio que nos heredó, por medio de su sabiduría divina. Y pues amén, ¿no? Eso es todo, ¿no? Que es el devocional que pues me llama mucho la atención, ¿no? De cómo las suertes, piensa uno en la carne y es divina, ¿no?
la diferencia. Eso sería todo, hermano, por el momento. Bueno, pues sí, ¿me escuchan? Ok. Pues sí, efectivamente, ahorita vamos a ver ese punto porque vamos a retomar nuestro estudio. Desde ahí, no voy a hacer ahorita más comentarios al respecto, pero sí, efectivamente, esa es una parte fundamental de lo que vamos a ver ahorita, consecuentemente adentrándonos al estudio. Y por eso me gustó mucho, porque nos da como una buena introducción de lo que vamos a ver. Ya empezamos a tocar las fibras de lo que es la manera de pensar de nosotros, ¿no? Del marco de pensamiento que estaban llevando en aquella época, que es algo importante siempre tenerlo presente. ¿Por qué? Porque nosotros venimos emergiendo de una idiosincrasia y una cultura. Sin embargo, en aquel tiempo también vienen emergiendo de una idiosincrasia y una cultura. De eso nos va a hablar mucho más Fernando. Gracias, Fernando, por todo tu esfuerzo, por toda tu investigación, porque nos vas a nutrir con elementos importantes, ¿no? Tangibles que pueden aportarnos, que se pueden aportar en un estudio. Adelante, Fer. Gracias, hermano Salim. Mira, pues yo la verdad no me quiero extender como la semana pasada, que robé un poco de tiempo aquí a mi hermano y no tuvimos una enseñanza completa. Pues no va a tardar 2 minutos, 3 minutos. Es completamente un contexto extrabíblico, histórico, ¿no? Bien, para que nos adaptemos a cómo era el ambiente en el que se vivía ahí. O sea, el libro de los Hechos relata el ascenso y la expansión del cristianismo, que comenzó en la capital provincial judía de Jerusalén y terminó en Roma. Los apóstoles describen los orígenes de la iglesia y cómo los primeros seguidores de Jesús continúan su misión. La gran capital del imperio es como revivir la vida de los primeros cristianos. Esta presencia del tiempo de Jesús en nuestro tiempo se hace muy visible en este libro. Los acontecimientos que se describen en hechos ocurrieron a lo largo de un periodo de unos 30 años, alrededor de 30 años a 62 después de Cristo. En el tema que vamos a hablar hoy es el Hecho 2, se derrama el Espíritu en el día de Pentecostés y también celebraban la cosecha del trigo entre los judíos. También se convirtió en el día tradicional en que Moisés había recibido la ley en Sinaí. Probablemente, según algunos escritos que no están en la Biblia, estaban en la casa de Marcos porque era de mucho dinero y se supone que la casa era bastante grande para albergar a muchas personas. Cabe agregar como dato histórico en esta línea de tiempo que el Imperio Romano imperaba en aquella época Octavio. Fue sucedido por Tiberio César entre el 14 y 37 después de Cristo. Los ministerios tanto de Juan el Bautista como de Salvador se desarrollaron en esa época. Calígula entre 37 y el 41, conocido como también como el Botitas, se convirtió en un maníaco despiadado y fue asesinado. Calígula solo estuvo en el poder durante la primera parte del libro de Hechos. Eso es lo que los quería yo nada más profundizar en este tema de Hechos y le concedo al hermano Salim lo que nos tenga que enseñar. Bendiciones, hermanos. Gracias, Fer, por esta contribución. Me encanta esta parte, este segmento que lleva Fernando en sus hombros, no porque el devocional no sea importante, el devocional nos marca un parámetro de salida, ¿no? El punto de salida. Pero aquí me encanta su participación porque aquí nos está aterrizando de que hay historia alrededor de esto, de este libro que se escribió. No que en los otros no haya historia, ¿de acuerdo? Pero esta es una parte importante históricamente, porque es cuando Roma también empieza la carrera por recuperar el poder, ¿no? Bueno, Fernando no me dejará mentir, cierto o falso, Roma empieza a sentir cómo el poder se le empieza a ir de las manos conforme va avanzando el evangelio, conforme va avanzando la predicación del reino de Dios.
y se le empieza a ir de las manos. No vamos a, quizá lleguemos a tocar ese tema, ya nos adentraremos en cómo, en qué se convirtió y hacia dónde se hizo y cómo se disfrazó el Imperio Romano para perpetuar digamos, su dominio, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya se lo imaginarán. Solo lo digo nada más para enmarcar la importancia de tener ese conocimiento, aunque también Fer no me dejará mentir, aunque no es vasto los recursos que tenemos y elementos, pero sí hay estos tiempos, porque, por ejemplo, veamos cómo en ese tiempo ya hubo un cambio, ¿no? Fer, pregunta, César estaba durante el tiempo, y es obvio, o sea, no es que no sepa la respuesta, quiero que lo digas. Julio César estaba durante el tiempo de Jesús cuando fue entregado, ¿cierto o falso? Sí, sí es cierto. Esa es una cosa importante, porque vamos a ver que del tiempo, de aquel tiempo que Jesús es entregado, a este tiempo del que estamos hablando, hay un cambio dentro del gobierno. Y es importante que haya un cambio dentro del gobierno. ¿Por qué permitió Dios esos cambios? ¿Y por qué en esos momentos de verdad, creo que no tenemos elementos para andarlo escribiendo? También es algo que con el que quiero empezar el estudio. Yo quiero empezar el estudio con que a lo largo de todo este discipulado, pues hemos hecho analogías, ¿de acuerdo? ¿Qué me significan analogías? Por ejemplo, hemos hablado de desatar de pies y manos. Estamos expresando lo que sentimos cuando Lázaro salió de la tumba. Sin embargo, la palabra literalmente no dice lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero sí es nuestro sentir, ¿no? Ahora, nosotros decimos que hay que desatar a los hermanos de pies y manos, que hay que llevarlos a abrir el evangelio. Tenemos otros versículos que pueden dar testimonio de ello, ¿no? Como aquel hombre rico que estaba leyendo el pergamino y dicen, le preguntan, oye, ¿entiendes lo que hablas? Y dice, la verdad no, y bueno, le dan una introducción y acaba siendo bautizado. Todos recordarán a quién me estoy refiriendo. Pero más allá de eso, ahorita lo que quiero es que veamos que nosotros cuando compartamos, y eso se los quiero aclarar, especifiquemos lo que pensamos contra lo que está escrito. Es un señalamiento que, bueno, estuve platicando un tiempo con Yoshi acerca de toda la dinámica que estamos llevando y todo lo que estamos participando, y la recomendación que nos hace es que tengamos bien en claro, aunque podamos ilustrar de alguna u otra forma las cosas, como la vez que les dije que para mí la semilla de mostaza era Jesús, ¿cómo se llama? Cuando él dice que hace una gran hortaliza, pues me representa a mí la iglesia primitiva y luego el árbol. La palabra no lo dice, pero a mí me da ese sentir, ¿de acuerdo? Entonces nos comparte y nos sugiere a todos nosotros que, bueno, si vamos a hacer eso, sí lo hagamos, pero aclaremos, ¿no? Aclaremos que la palabra no lo dice así. ¿Para qué? Para que no fomentemos a los que le estemos compartiendo, pues, que echen a volar su imaginación con cada cosa que encuentren. Pero qué bonito es cuando Dios nos habla de las parábolas que Él dijo y nos recuerda cosas que Él nos manda a hacer, ¿no? Eso es lo único que queremos que es. Y hay ciertos pasajes que nos recuerdan lo que Dios nos mandó a hacer, ¿no? Hacer discípulos. Y vemos estos parámetros, esto que nos recuerda a Dios, haz discípulos, desátalos, libéralos, discipúlalos, ¿de acuerdo? Bueno, ese es un parámetro, un marco al margen. Y regresando ya a lo que estamos en nuestro contenido, nosotros recordamos que alrededor de todo este libro precioso y maravilloso hay historia. De hecho, podríamos hablar del Apocalipsis y ver en qué momento histórico se estaba escribiendo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, qué bueno que hay historia, ¿de acuerdo? Qué bueno que podemos tener un punto de referencia
y decir, oye, es que cuando este acontecimiento pasó, estaba tal gobernante, estaba tal fulano, había tal imperio, y eso nos va a enriquecer a nosotros para ir viendo lo que Daniel describe como los imperios, ¿no? ¿Cómo vamos a saber lo de ese libro de Daniel en aquel sueño revelador donde describe los diferentes imperios que van a reinar en el mundo hasta el fin? ¿De acuerdo? Pero bueno, ya me salí un poquito del tema. Vamos a nuestro versículo en el que nos quedamos, que es Hechos 1. Vamos al verso 26, por favor. Y dice, y echaron a suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ok, introducción de nuestro capítulo 2. El capítulo 2 del libro de los Hechos es un capítulo extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque muestra el cambio en la forma, hay un cambio, hay una manera en que Dios usó al Espíritu Santo bajo la ley, ¿de acuerdo? Donde el Espíritu Santo entraba en algunas personas, inclusive hasta personas pecadoras, y Dios obraba con ellos. Pero ya bajo la gracia, Dios trae el Espíritu Santo a nosotros y lo amalgama a nosotros. Y lo vamos a ver. Pero eso es como parte, lo digo como el contexto del versículo, porque nosotros nos vamos a enfocar en otro punto, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay que entenderlo. ¿Dónde lo vamos a ver esta situación? Lo vamos a ver cuando decimos que fueron cumplidas las palabras de Jesús. Dejen enmarcado el Hechos 1:26, vamos a regresar a él más adelante, pero vamos a leer lo que viene en el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, cual lleno toda la casa. Estaban sentados. Déjame sacar un apunte que va a ser muy importante para este momento. Y y se aparecieron las lenguas partidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban, verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas naciones bajo el cielo. Verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Versos 9. Partos, medos, elamitas, y los que hablaban en Mesopotamia, en Jerusalén, los que habitaban y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, etcétera, 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 etcétera. Vamos hasta el verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ahí vamos a pararlo. Entonces, ¿qué es lo importante del capítulo 2 del libro de los Hechos? Que aquí se cumple lo que dijo Juan el Bautista. Yo ciertamente bautizo en agua, pero detrás de mí viene aquel que bautiza en el Espíritu. Esa palabra bautizo del Espíritu es una palabra, es la palabra baptizo. Y esa palabra significa sumergirse, analógicamente, identificarse
fundirse en otra cosa con alguien, fundirse, amalgamar. El bautizo en el Espíritu que hace Jesucristo nos amalgama con el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ya es otra situación. Ya entramos a otra situación. Entonces vemos, ¿se acuerdan la polémica que más o menos se armó en la clase anterior? No sé qué, que el Espíritu Santo, que ta. Pero este es el motivo por el cual hay una gran diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo en cómo obra el Espíritu Santo de Dios. Por eso es un regalo inmerecido, porque Dios nos amalgama al Espíritu de Jesucristo. Y entonces el Espíritu de Dios da los dones conforme considera. Trabaja ya diferente. Entonces vemos, regresando a nuestro versículo 1:26, entonces entendemos por qué usaron los rudimentos de la ley, que ese es el tema. Ese es el tema. Fíjense que antes de que el Espíritu de Jesús entre en ellos, obre en ellos, ¿qué otra cosa les quedaba para saber la voluntad de Dios? Contéstenlo todos ustedes, en sí mismos, ¿no? Sus rudimentos antiguos. Fernando, platícanos un poquito de la parte del judaísmo, donde utilizan todos estos elementos brevemente, ¿no? Lo de echar suertes, la numerología, más o menos un poquito de ese tema, para ilustrarnos que aún a la fecha pues lo siguen haciendo, ¿no? Pero ahí realmente el que se investigó un poco más es nuestro hermano Jorge. Él podía hablarnos un poco más en cuanto a lo que usaban. Pues adelante, Jorge, lo que nos puedas ilustrar de ahí. Ok, buenas noches, de nuevo. Sí, me llamaba la atención de cómo echaban dados, era una suerte común para ellos, aventar los dados como a la osa ahora, ¿no? De que pues, 2 dados y obviamente pues ganaba el que más lo hacía. El de los palitos que aventaban, realmente no sé cómo lo hacían, pero creo que era que quedaba uno sobre otro, no alcancé yo estuve investigando, pero no encontré cómo era la suerte esa de los palos. Bueno, te interrumpo tantito. Sí. Para todos los que quieran investigar, a eso le llaman cábala. Ok. Ajá. Es la cábala. Ya. A mí no me gusta. Yo el día que llegué, que estuve estudiando judaísmo y todo ese rollo, cuando llegué al punto de la cábala, lo hice a un lado. ¿Por qué? Porque para nosotros ya representa otra cosa. ¿De acuerdo? Para ellos es un instrumento de comunicación con Dios. Para nosotros ya no es eso. Para nosotros ya es eso, casi esotería. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos enlazados, amalgamados al Padre, tenemos acceso a Dios para tener una comunicación con Él y lo buscamos a través de la palabra y buscamos que haya que la palabra de Dios alumbre nuestras decisiones. Entonces, para nosotros esto ya está fuera. De verdad, yo se los digo, por temor a no contaminar mi corazón, yo llegué a ese punto y lo hice a un lado. Solo les comparto el nombre, ¿no? Y es lo que usan, la cábala. Y bueno, sí, obviamente tengo algo de conocimiento acerca de eso y hay numerología y hay una cierta representación de simbolismos con los cuales se usan ellos para interpretar los antiguos testamentos en algunos aspectos, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos en ese punto, pero quería que nos ilustraras ese aspecto. Continúa, Jorge, por favor. Pues sí, te repito, hermano, que aventaban las suertes y se reunían en una cosa común de juego para todos los judíos en aquella época, el echar suertes, ganar, perder, apostaban, lo hacían como tú dices, una cábala precisamente, que ahora lo relaciono con el nombre, ¿no? Y Claro. pero la verdadera, echar suerte de que Dios es cuando, les repito, ¿no? Que nos uníamos en la oración, en los aposentos adentro, se reunían todos los hermanos y perseveraban en oración, perseveraban todos juntos para elegir, o sea, para decir, Dios, ilústranos, o sea, muéstranos en nuestro corazón en a quién debemos de elegir, ¿no? O sea, proponemos a Juan, a Pedro, etcétera, pero ellos no era así de que, pues,
Pero, ¿Cómo lo ponemos? pero agreguemos a lo que estás diciendo, que a qué recurrieron para la respuesta de Dios. A la oración, A a la suertes. perseverancia en No, oración. a la echar suertes. Ah, sí, claro. O Ok, sea, ok. Es que es muy importante. Voy. ajá, ok. Quiero enfatizarlo porque es muy importante. Porque lo que yo quiero ilustrar en este capítulo, en este estudio, en esta parte del estudio, es cómo es natural en nosotros que venimos de costumbres y hábitos que Dios no va a usar más adelante en nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros, cuando recibimos la gracia, recibimos el Espíritu Santo, pienso yo, que tenemos también ese proceso de transición, donde usamos nuestros viejos rudimentos para tener esa comunicación con Dios, y Dios en su amor nos va transitando de ahí a sus rudimentos, que hablas tú de la oración, y ya entramos a otros aspectos, ¿de acuerdo? Y ya entramos a otros aspectos, porque ¿qué nos dice la palabra? El que esté falto de sabiduría, pídala en oración, y Dios, que es tan bondadoso y bueno, y será para dárselos. Entonces, ese es el rudimento nuestro, ¿de acuerdo? Pero seamos sinceros cada uno de nosotros. Ya conocemos, tal vez nosotros ya nos movemos en ese aspecto, pero ¿cómo estábamos? ¿No? ¿Cómo veníamos? Con nuestros detallitos. Ay, señor, si la puerta se abre 3 veces, me vas a decir que sí. O sea, seamos sinceros, ¿no? Seamos sinceros. Y cuántos hermanos, ¿no? De repente, al principio empiezan, casi agarran la Biblia y la abren. Y ahí donde abrió, Dios me habló. No, pero bueno, seamos nosotros entendidos para poder ayudar a quien esté transitando en esa situación, y sabemos que por ahí pasamos también nosotros. ¿Y qué nos debe significar esto? Que van a llegar a la meta, porque van en la misma dirección. ¿De acuerdo? Lo que yo estoy estableciendo aquí es que hay una dirección. Si tú, un hermanito tuyo que le compartiste y todo, ves que está pasando de sus viejos hábitos al nuevo hombre, del viejo hombre al nuevo hombre, glóriate en el Señor, porque va muy bien, ¿no? En física, eso se le llama un vector. ¿Qué es un vector? Es algo que tiene dirección y sentido, y empieza en un punto. Tú, Fer, que sabes de electrónica, pues no me dejarás mentir, ¿verdad? Todo tiene dirección y sentido, hasta la luz. Entonces, mientras sepamos la dirección, el ángulo, etcétera, vamos a saber hacia dónde va algo. Entonces, en caso espiritual con los hermanos, bueno, ellos echaron una suerte, ya se dan cuenta que nosotros también hicimos nuestras cositas, ¿no? Ahí tenemos nuestros detalles. Y yo me ha tocado así, a veces yo veía así personas y me daba risa, le digo, ¿qué estás haciendo? Dame puntería, Señor. ¿Cuál va a ser mi rema del día de hoy? No, hombre, a mí como Dios me empezó a transitar, pues yo venía leyendo, y me ponía carga en algún versículo en específico, me ponía carga en alguna lectura, y ahí ponía mi atención, él ponía mi mirada en eso. Y profundizaba, y así es, así, ¿no? ¿Por qué no? ¿No es el Espíritu Santo nosotros poniendo la mirada donde Él quiere que pongamos la mirada? A ver, como varones, ¿no es el Espíritu Santo el que agarra y nos aparta la mirada de las mujeres que andan ahí caminando? Pues es lo mismo. Sí, no, dice, en Acapulco es muy, Gustavo decía, miren, chicos, porque imagínate en la playa, ¿no? Puro bikini. Entonces decía, cristiano no es el que reacciona, cristiano es el que se aparta, carnal es el que regresa, ¿no? Entonces está la mirada, reaccionas, apartas la mirada, pero el carnal la regresa. Ojo, era una buena forma de hablarnos y decirnos, pues, cómo debía sentir nosotros. Entonces, ¿qué nos significa esto? Oye, si no está pasando eso en mí, vas con Dios y le dices, oye, no manchéis. ¿Qué pasa con mi vida?
¿Por qué yo no tengo esa onda? Y entonces hablas con el Padre y el Padre que es bueno para ti, te va a conceder. Y le puedes decir, oye, tú me prometiste que me ibas a cambiar esta forma taruga, mendiga, móndriga de ser, cámbiamela. ¿Ahora qué te está estorbando? Esto, quítamelo, etcétera, etcétera. Entonces persistimos en la oración, ¿no, Jorge? Pero mi punto para que nos enfoquemos en eso es justamente ese. Por eso no quiero dar grandes saltos en el estudio, ¿me entiendes? Yo con un pequeño pasito creo que estamos bien contentos. Y el pequeño pasito de hoy, ¿cuál es? Veamos cómo vamos transitando. ¿Qué va a ser diferente en nosotros, lo que les pasó a ellos? Pues no creo. Porque ayúdanos, Jorge, a leer, ¿no? Léete del versículo 13 al 22, por favor. ¿En Hechos 2 o en 1? Hechos 2, ya estamos en Hechos 2. Ok. Porque ahí está la transición, cáptenme la conducta de ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Acaso echaron a suertes para hablar en lenguas? A ver, contesten todos. No. ¿Echaron suertes para ver quién hablaba qué lengua? No, ¿verdad? No. Solo abrieron la boca y hablaron, ¿no? Ahí está un punto. ¿Por qué no agarraron los huesitos? A ver, ¿por qué no agarraron los palitos? ¿Por qué no sacaron los dados? ¿Por qué no se levantó Pedro a decir, hermanos, yo creo que en este momento debemos de hablar en el idioma de esta multitud? A ver, ¿por qué no lo hicieron? Como hicieron con Judas, ¿no? Ahora sí me voy a poner a echar chistes. ¿Qué no dijeron con Judas? Leyendo la palabra dijo, hermanos, Judas hay que sustituirlo porque aquí en el Salmo dice la palabra de Dios. Está bien, pero ahorita en el cambio, cuando Dios los amalgamó en el espíritu, ¿cómo reaccionaron? ¿A poco le preguntaron a alguien si podían o no hablar en lenguas? No, hablaron. Ojo, ahí ya hay un cambio. Tremendo, tremendo. Entonces, bueno, no quiero convencerlos, ahora sí expongo, porque ¿saben qué? Ahorita nos vamos a ir literal a lo que dice la palabra, ¿eh? Si no lo dice, no está. Podemos suponer e imaginar, pero si no lo dice, no está. ¿No? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. No, hombre, esto está impactante, este cambio. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a hablar, que hablasen. Según el Espíritu daba que hablasen. Entonces, no estaban hablando lenguas extrañas, ¿de acuerdo? Ni de alienígenas, ni de marcianos. Están hablando los idiomas de los pobladores que estaban a los alrededores. De forma que Dios empezó a comunicarse directamente a ellos en sus propias lenguas. Lo que pasa es que todos los que lo veían sabían que no estaban instruidos para eso. Pienso yo, ahora sí, pienso yo, ¿no? Yo pienso que los que lo veían se asustaban porque decían, no es posible, estos no están instruidos para hablar en tantos idiomas, ¿por qué caramba todos les entendemos? ¿Ok? Entonces, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí lo están preguntando, eso sí está escrito. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay un cambio, ¿están de acuerdo conmigo? Hay un cambio. Ni siquiera pidió permiso Dios, ni siquiera le dijo, mijito, ya deja tus daditos. Mijito, deja esos palitos. Mijito, suelta ese librito. Ya no juegues a las cartas, ya no juegues a los dados. Ya no saques la baraja para ver quién se va por las tortas. No, mijito. Eso de la carta más alta ya no funciona, mijito. No, de un golpe hay un cambio de conducta. De un golpe. Sigamos, Jorge, por favor, para que no nos atrasemos más. Porque ya nos quedan 15 minutos. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Primer discurso de Pedro. Versículo 14, así dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén
Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregando por el determinado Bien, consejo. paremos ahí. Esto sí es palabra de Dios. ¿Ya ven cómo nos cambia la perspectiva? ¿Ya ven cómo ya no estamos escuchando al mismo Pedro? Ya no es el mismo Pedro. Ya no es aquel que escudriñando la palabra habló. Ya es aquel que habló. ¿Hubo alguna interrupción entre los acontecimientos? Ninguna. ¡Qué brutos! Pedro se levantó, sacó la espada y empezó a hablar. ¿Y qué forma habló? Vean qué forma introdujo todo el tema. Primero empezó diciendo que es la hora tercera. No sé si todos lo sepamos, Fer y Jorge nos los corroborarán. El horario empezaba con la hora 0, 1, 2, 3. O sea que prácticamente eran, ¿qué será? Las 8 de la mañana, 9 de la mañana, por ahí. ¿A 3 de la mañana? No. No, ¿qué hora era? Empezaba de las 6, Pero es ¿no? que la hora 0 empezaba a las 6. A las 6, sí. Por eso, 6, 7, 8. 8 de la mañana. O sea, se levantó Pedro y dijo, momento, nosotros no estamos llenos de mosto, son las 8 de la noche, digo, de 8 de la mañana, ¿no? Es un chistecín. Pero vean cómo se va Pedro filosamente hablando. Y va punto por punto, agarrándose de todos los elementos que Dios preparó para redarguir, para instruir, para llevar al arrepentimiento a todos los que lo estaban escuchando. Lo que hemos platicado a lo largo de todos nuestros estudios, ¿no? Lo que Dios nos pone los elementos, tomarlos y dejar que hable, tomar de lo que hay. Bueno, pero esto ya es una cosa de nosotros en el campo, ¿no? Aquí estamos estudiando. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Quién le recordó a esto, Pedro? El Espíritu Santo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Sería muy interesante en algún punto hacer una referencia cruzada de todo esto que está mencionando Pedro. ¿Están de acuerdo? Pero ahorita no lo estamos haciendo, no es el tiempo, pero sí sería muy interesante hacer la referencia cruzada de estos puntos, ¿no? En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? La Biblia lo debe de comprobar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vean cómo se fue, a filo de espada. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, derramaré. Ya el tiempo de la gracia es otra onda. Por eso yo escuché en alguna ocasión, y así es, profetizar es hablar la palabra de Dios. Nosotros somos profetas en el sentido de que hablamos la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Pues ya no quiero seguir hablando. Algo más que creo que es suficiente, ¿no? Y creo que está muy claro expuesto. O sea, me refiero que creo que Dios nos los mostró claramente, ¿no? No quiero entrar más allá del versículo 22, porque ya es el discurso de Pedro que también vamos a estudiar, ¿no?
hay cosas muy padres que aprender de ese discurso que Pedro les dio a los judíos en aquel momento, pero bueno, vemos cómo hablar las lenguas, yo no sé si el don de lenguas, pero hablar las lenguas, Dios nos dirige para que nos entiendan. Así las usó en ese tiempo. Ya si alguien se echa una ráfaga de palabras, ahí sí no soy un experto, pero bueno, sería otra cosa. Nosotros nos vamos a quedar con esto, ¿no? Que si Dios quiere usarte y quiere poner en ti que hables otros idiomas, no se asusten, pero sí puede hacerlo en ustedes, ¿eh? Si no hablan otomí y Dios los pone a hablar otomí, no se espanten. Aún puede hacerlo, pero tiene un propósito, ¿de acuerdo? Vean cómo preparó la mesa. Primero un estruendo, o sea, llamó a todos. Imagínense que fuera un concierto. Primero el estruendo, abrió la pista, llamó a todos, todos hablando en lenguas, profetizando a cada uno en su idioma, y abrió los ojos de todos los espectadores. ¡Wow! Y ante no encontrar una explicación ellos de lo que estaban viendo, dicen, no, pues están borrachos. Como si ponerte borracho te ahorrara ir al Interlingua, ¿no? Por Dios. Oye, pues mira, whisky te va a hacer hablar inglés. Tequila te va a hacer hablar español, ¿no? Sake te va a hacer hablar japonés. No sé qué. Pues, ¿cómo crees, no? Y pues así sucesivamente. Entonces, imagínate tener todas las colecciones de alcohol. Espérame, aquí estos son japoneses. Echame un sake caliente. ¿No? Pues imagínense, ¿no? Por favor. Italiano, pues echa una pasta. No sé, y un buen vino. En fin, ya después de este derrame de burlas que fue la paradoja, por favor, Ivonne, Orlando y todos los que quieran cerrar el estudio con algo que nos quieran compartir de lo que hemos platicado, es de ustedes el micrófono. Todos, por favor, para que Yo quiero cerremos. agregar algo nada más. Y adelante. Cuando estaba yo precisamente estudiando lo de echar suertes, encontré una concordancia en la Biblia, en Adelante. Proverbios 16, versículo 33, en la Reina Valera, ¿no? Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Pero después, como me gusta mucho estar leyendo traducciones de otras Biblias, encontré la que se llama lenguaje actual, y esa de veras sí me impactó cómo viene la traducción. Y dice así, igual en Proverbios 16, versículo 33, el hombre propone y Dios dispone. Y ese es un dicho coloquial que sucede en México, cuando dice que el hombre propone, Dios dispone, y el diablo descompone. Ajústame con la nueva versión bíblica, ya la reescribieron. La TLA, ¿no? El lenguaje actual. Es oye, y me llamó la atención, me entendí un poco mejor. Oye, pero a ese respecto, hermano, ojo, acuérdense cuánto condena a Dios la suerte. Así es. ¿No? Ahorita no traemos todos los elementos, pero el que quiera profundizar, yo le recomiendo que vaya a estudiar lo que Dios piensa de la suerte. Dios nos llamó a un propósito. Nuestra vida no es una cosa casual, ni no. No estamos al azar. Pero vean lo que Dios piensa de eso. Y a profundidad estudiándolo, eso es idolatría. ¿De acuerdo? De hecho, a lo que yo voy es que tú adelante. El hombre propone y Dios dispone para darle la concordancia al echar suertes. O sea, cómo era el pensamiento judaizante o mesiánico de esa época. Entonces, eso es a lo que voy. No estoy hablando de que ahorita voy a comienzo todo ese rato. No, sabemos que no. Alguien, sabemos que no. La bola de cristal o el chicle abajo de la banca, ¿no? O sea, son herejías, ¿no? Pero a lo que voy es que cómo es que el mismo mexicano, hablando de nuestra nación, porque es actual, entonces queremos creer en las herejías y no en las cosas que Dios nos está presentando. Esa nada más era una
un comparativo nada más. Es Sin totalmente profundizar tanto. correcto. Bueno, pues nos ilustraste todavía más con esa situación de la Oye, Biblia y esa traducción adelante. fíjate, en la nueva traducción viviente dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. O sea, siempre está puesta la mano de Dios en eso de echar la suerte, ¿no? O sea, de la herencia, de cómo confundimos, lo que yo quiero decir, cómo confundimos la suerte de Dios a la suerte de la carne, ¿no? Que, bueno, en lo que yo pienso, ¿no? Que para nosotros es muy diferente. Claro. Pero miren, miren esto importante. Vamos a hacer algo, un ejercicio de lo que es una referencia cruzada. Vamos a Juan 7:38, rápidamente se los leo. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y con esa idea los dejo, porque el discurso de Pedro fue como un río de agua viva. Esa referencia hace alusión al verso 17 del libro 2 de los Hechos, para que si los gustan anotar, si gustan anotar algunas otras que les pueden ayudar mucho, se las comparto. Juan 2:28 al 32, Zacarías 12:10, Juan 7:38, que ya la cité. Da tiempo, estoy anotándolas. Sí, ahorita las anotamos y da tiempo las leemos. Hechos 10:45 y Hechos 21:9. Pero me interesa mucho la de Juan, porque estábamos hablando de la forma de Pedro, ¿de acuerdo? De que se soltó hablando. Se soltó hablando. Y fue congruente. Todo su discurso traía un propósito, reflejando el propósito, abriendo el camino, rompiendo las mentes de ellos, atravesando su entendimiento y entrando como flecha adentro, como espada, ¿no? Para romper y discernir. Entonces, bueno, en fin, yo me inspiro, me vuelo. Es que estoy lleno de mosto. También puedes repetir otra vez los versículos, por favor, amigo. ¿Otra vez? Es el Juan 2, del 28 al 32. Zacarías 12:10. Juan 7:38. Hechos 10:45. Hechos 21:9. Entonces, pues ahí está el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ese es el Espíritu Santo que recibimos. Ese es el poder que Dios nos dio. Eso es lo que nos dio. Eso es lo que traemos adentro. El momento que dijimos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, amalgama su Espíritu con nosotros. Ni lo alto, ni lo profundo, ni nada podrá separarnos del amor de Él. Estamos amalgamados. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Padre, por toda tu misericordia, porque nos muestras más el poder de tu amor. Cuán grandes han sido tus planes que nos has amalgamado a ti, para no ser jamás separados, Señor. Eso te lo agradecemos infinitamente, no solo por nosotros, sino por los que han de venir, por los que ya has traído a nosotros y que no hemos echado fuera. Te pedimos que cierres este tiempo con nosotros, dándonos tu paz por producto de esta oración que sobrepasa ese entendimiento, para que nos llevemos en nuestro corazón, en nuestras mentes, esta oración de tu revelación que nos has dado hoy, para estar durante este tiempo pensando en ella, deleitándonos con ella y que tú hables a nuestro corazón para que nos sigas abriendo y abriendo más el regalo inmerecido tan bonito que recibimos, que podamos percibirlo, tocarlo, deleitárnoslos y compartirlo, pero ya con un entendimiento más profundo de lo que has hecho por nosotros. Te lo agradecemos, Señor, llévanos con bien a nuestras casas si alguien va a salir, si se va a guardar y ya vamos a dormir, que tengamos el descanso y un buen amanecer para mañana.
Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir? ¿No? Que nos quedamos con esta catarsis, que es lo que a mí me encanta, que nos quedemos en catarsis, que nos quedemos pegados a la lámpara de nuestros pensamientos, que Dios puso este día en nosotros. Pues que Dios nos siga bendiciendo, nos vemos la próxima semana. Muchísimas Gracias por todo. Sí, bendiciones. Muchas gracias. Hasta Adiós, luego. gracias. Que descansen. Gracias, igualmente. Gracias igualmente.